Hola hermanos, qué bueno que nos acompañan en este momento de meditación y, y alabanza, adoración a nuestro Dios. Y este día queremos tocar un tema, mi esposa y yo, para que nos centremos también, enfoquemos en nosotros, en cada uno de nosotros. Y, y estas alabanzas eh, fueron elegidas con ese mismo tema de querer ser más como Jesús, amar como Jesús y ver la vida como Él la ve. Y vamos a comenzar con estas canciones. Y me acompañan desde sus hogares. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición. Ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición. Ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Más y más como Cristo. Más y más como Él, amando como Él y servir como Él. Y eh, conforme más lo conocemos, deberíamos de querer ser más como Él. Vamos a cantar esta canción.
quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y esta última canción la elegí porque la escuché en estos días y cuando vean este video les quiero pedir algo, porque cuando lo estaba escuchando en YouTube había mucha gente y la cantaban y se escuchaba, hasta nos hizo llorar en ese momento donde la escuchamos. Y no sé, me hizo recordar la iglesia y quisiera
no sé, de alguna manera escucharlos. Es que cuando vean este video, si pueden, como familia o ustedes solos, grabarse el coro, cantándola o, o un video o pura grabación y mandar ese audio al grupo. Y aquí nuestros ingenieros ya harán algo con ese video o esa grabación. Y más que nada para fortalecernos y darnos cuenta que no estamos solos y que seguimos peleando esta batalla y que seguimos en el camino correcto. En la cruz, tú primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz por él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Me hirió el pecado y fue a Jesús mostrarle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien allí salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó.
en Él es mi placer. Morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Última vez. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con la meditación. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí compartiendo un poco de lo que pues Dios trata primeramente conmigo. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema que a lo mejor ya es algo que ya han escuchado muchas veces, pero es necesario recordarlo y evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Este tema yo lo elegí porque perdón, sigo a algunas personas en Instagram y a mujeres, ¿no? Que son líderes, son de diferentes países y lo que ellas ponen me edifica mucho. Ponen muchas cosas de la palabra de Dios y me sorprendió que todas, aunque fueron de diferentes países, empezaron a hablar de una noticia similar. Que, bueno, estaban hablando de un maestro de la Biblia que se llama Rabbi Zacarías. Yo no lo conocía, nunca lo había escuchado mencionar ni nada, pero me llamó la atención, ¿no? Y me puse a revisar quién era, y él era una persona pues muy conocida en Estados Unidos, una persona de origen indio que era cristiano. Bueno, se podría decir que era cristiano. Escribió muchos libros, dio clases en universidades, tenía su propio ministerio, o sea, era apologista, por decirlo, bueno, los que defienden la fe, y era muy famoso. Entonces, después de su muerte se supo que tenía como una doble vida, que tenía una conducta inmoral, que le fue infiel a su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, de primero uno pues dice, ay, no, ¿cómo puede ser que una persona que predicó y que no sé qué, cómo puede ser que él haya hecho eso? Pero me hizo pensar en mí misma. También dije, bueno, ¿y tú cómo estás en ese aspecto, no? Y debo confesar que desde que soy mamá, pues también he sido probada y Dios me ha mostrado muchas cosas que a lo mejor yo creía que
que ya sabía, que ya lo había pasado esa prueba y la maternidad y otras cosas, a lo mejor a usted otra cosa, pero a mí la maternidad me mostró muchas cosas que aún Dios tiene que trabajar en mi vida y como dice la palabra, ¿no? Hasta que Jesucristo venga, hasta ese día nuestro proceso va a terminar, nuestro proceso de santificación. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso, o sea, ¿es posible enseñar, predicar correctamente la palabra de Dios, que la gente se salve, que la gente le llegue el mensaje y nuestra vida no está correcta? ¿O nuestra vida está en otro canal, por decirlo así? ¿No nos comportamos como Cristo lo hubiera hecho o no somos a la imagen de Cristo? Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, qué increíble cómo a lo mejor podemos estar sirviendo mucho y haciendo un montón de, haciendo y sirviendo y acá, y no está mal, ¿no? Porque se tiene que ver el reflejo de lo que somos internamente, o sea, como dijo el pastor, solo reproducimos lo que somos, ¿verdad? Pero a veces podemos servir y estar en otro canal, no estar en una relación con Dios. Entonces, yo quiero decirles que Dios se interesa más por lo que está haciendo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, que por lo que hace a través de nosotros, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide que nuestro principal objetivo es ser como Cristo y conocerlo a Él, tener una relación personal. Ese es lo principal, el centro. Entonces, hay que evaluar nuestras vidas, cómo estamos en ese aspecto, ¿no? En 2 Corintios 3:18, yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ya después si ustedes la quieren buscar ahí o en la Reina Valera. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen, ¿sí? Entonces, necesitamos cada vez más en nuestra vida no quedarnos estancados. Así como es como una carrera, ¿no? No te quedes en medio, pero tampoco voltees atrás, ¿sí? Tienes que ver adelante. Y que siempre en nuestra vida haya más amor, un grado más de santidad, un grado más de mansedumbre, cada vez más, ¿sí? Aunque sea poco, pero que vayamos avanzando. Ese es el objetivo, ¿sí? Es un proceso interno que dura toda la vida, hasta que Cristo regrese. Entonces no podemos decir ahorita, no, pues yo ya tengo 15 años de cristiana y yo ya la hice, yo ya estoy del otro lado. No, o sea, sinceramente todos estamos en el proceso, a lo mejor algunos con una cosa, otros con otra. Me viene a la mente una cosa que leí de una persona, un testimonio de una persona. Sí, una persona que antes de Cristo pues era una persona inmoral, y ella decía, de 1000 pensamientos que tenía antes de Cristo, de 1000 pensamientos que tenía, 900 eran de cosas inmorales. Pero ahora que estoy en Cristo, poco a poco eso fue cambiando. Después, a lo largo del día, tuve 500 pensamientos, 400, 300, hasta que ya ahora muy vagamente tengo algún pensamiento, y cuando llega, pues con la palabra de Dios, trato de que eso se vaya. Entonces, ese es como un ejemplo sencillo de ver cómo en nuestro proceso tenemos que ir avanzando para parecernos a Cristo, ¿no? Porque si empezamos a dejar que pequeños impulsos, pequeños pecados, todos los pecados son iguales, pero si empezamos a dejar de que una mentira, hay una mentirita, no pasa nada, de que te hablaron por la puerta y dices, ay, no estoy, y sí estás. Entonces, pequeñas cositas que tú a lo mejor empiezas a dejar que entren, o que empiezas a hacer, y tu conciencia ya va a empezar a dejar de marcarte que eso está mal. Como dicen Romanos, se va cauterizando la conciencia, entonces no tenemos que permitir que eso llegue a pasar, ¿sí? Sino siempre estar examinándonos y decirle a Dios que nos examine también. Quiero leerles en Filipenses 1:6, 6 al 11, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Bueno, aquí nos está diciendo que lo importante es el carácter, ¿no? Reflejar a Cristo. Por ejemplo, a veces me dicen mucho de que, ay no, pues es que ya escuchaste a este predicador que predica súper bien y que acá no la gran cosa. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y esa persona cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? Me llega a la mente, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo en su vida se ve a Cristo? ¿Se ve más amor a su esposa? ¿Se ve más amor a sus hijos? No miente, no roba. Sí, o sea, para mí eso es como que más importante a estas alturas. A veces que grandes ministerios o que sí, que qué bueno que hay y qué bueno que edifican y que alcanzan a más personas, pero hay que dejar de idolatrar, por decirlo así, ¿no? De idolatrar a predicadores, a influencers, sí edificarnos con su vida, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en la idolatría, pues. Se escucha feo esa palabra, pero muchas veces así lo hacemos. Entonces, para evaluarnos, pues tenemos que ver varias cosas, ¿sí? Como les dije hace ratito, hay más paciencia, más amor de cuando recibí a Cristo. Ahorita hay más amor en mi vida, hay más paciencia. Yo me di cuenta que en mi vida pues me falta mucha paciencia. A veces decía, ay no, creo que Jared anda muy llorón hoy. Pero no, es que yo no tengo paciencia, ¿no? Más gozo, más mansedumbre. He pasado por alto algún pecado. Muchas veces ya ni nos damos cuenta. Como les decía, de esas pequeñas mentiritas, o a veces nos enojamos y ofendemos a alguien y lo pasamos por alto, ¿sí? Entonces, ¿estamos pasando por alto algún pecado? Dice el Salmo 18:12, dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. O sea, hay que pedirle a Dios que nos revele y nos muestre esas cosas que a lo mejor nosotros ya no notamos, ¿no? Entonces, no tenemos que descuidar nuestra condición espiritual y pedirle a Dios que nos examine, como dice el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, nosotros, nuestra naturaleza humana, pues es de pecado, de todos, ¿verdad? Por eso, con este hombre que les platicaba, pues no hay que admirarnos tanto, porque esa naturaleza de pecado que hay en él, también está en nosotros. Si la dejamos, ¿no? Si alimentamos más la carne, pues así podemos terminar en esa situación. Entonces, como dice la palabra, buscar las cosas de arriba, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, en esto pensad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, en oración tenemos que venir a Dios y que nos muestre esas situaciones. Y hay una medida perfecta. O sea, a veces está bien imitar el comportamiento de nuestros líderes, que son de buen testimonio, pero nuestra medición perfecta es Jesucristo, ¿sí? Él nos transforma cuando llega a nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando nacemos de nuevo. Ahí empieza el proceso, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, nos sella, y porque por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. O si lo hacemos, es algo externo, ¿sí? No es algo interno, es algo como aprendido, y eso pues no es genuino, no es verdadero. Entonces, voy a leerles en Efesios 4, del 20 al 27, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice que nos deshagamos de la vieja naturaleza. Es como, pues por un ejemplo simple, ¿no? Tenemos una ropa vieja y sucia, deshacerse de eso y vestirnos de la nueva naturaleza, ¿sí? Pero nosotros solos no podemos hacerlo. Somos como un niño chiquito que, bueno, aquí el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vestirnos de esa naturaleza, porque ya somos nuevas criaturas, ¿sí? Pero ¿cómo podemos cambiar esos pensamientos y esas actitudes que aprendimos del mundo? Sí, pues mediante la palabra de Dios. O sea,
Mediante la meditación de la palabra de Dios y la obediencia a Él, podemos aprender los principios bíblicos y así va a empezar un cambio en nuestra vida poco a poco, ¿sí? El proceso de santificación. Los que ya han llevado los cursos, pues, si se acuerdan de sus disciplinas devocionales, que creo que es en el curso 2, donde vemos que tenemos que estar en oración, tenemos que estar en comunión con Dios, lectura de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, voy a leerles en Gálatas, donde dice, lo que les decía hace rato, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque si empezamos a satisfacer esos deseos, vamos a terminar pecando, cayendo en tentación y pecando, y el pecado, acuérdense que nos conduce a la muerte, ¿sí? Si estamos pecando, estamos alejados de Dios, por más cositas chiquitas que uno dice, ay, ¿eso qué? Pero no, si estamos mintiendo, si tenemos arrebatos de ira y ofendemos a alguien, o sea, estamos pecando, estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y ya no hacerlo, ¿sí? Es importante o sea, si ya detectaste, bueno, ay, chin, sí, como que me enojo, por cualquier cosita me enojo, y ya detectaste eso, entonces que no se vuelva algo constante, que no se vuelva algo como un hábito, ¿no? Porque ya, entonces ahí sí estás cayendo en pecado. Bueno, los dos son pecado, pero me refiero a que empiezas a pasarlo por alto y tu conciencia, es más, ya ni la conciencia te remuerde, por decirlo así. Hay que evaluarnos qué tan dedicados somos a la lectura, a la palabra de Dios. Estoy regresando a cosas bien básicas, pero pues es la más importante y es la base de nuestro cristianismo, ¿sí? Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Me llamó mucho la atención un canto metodista. Ya ven que los cantos de antes, los himnos, a mí se me hacen muy bonitos porque tienen como que la letra muy profunda, como que hablan cosas muy importantes, ¿cómo puedo decirlo? No tan superficiales como ahorita muchos cantos, ¿no? Que se centran en nosotros y no en Dios. Este canto dice, agiliza mi conciencia hasta que sienta lo repugnante del pecado. Agiliza mi conciencia, o sea, Dios nos ha puesto una conciencia y mediante la comunión con Dios y la lectura de la palabra, esa conciencia se va como agudizando. Como que cada vez cosas que a lo mejor antes para ti no eran tan graves, ahora sí las ves como muy malas, ¿no? Y sí, porque conforme más nos acercamos a Dios, más Él nos va mostrando como todo nuestro pecado y todo lo malo, todo lo que tenemos que quitar. Entonces, entre más nos acerquemos a Dios, más eso pasa con nuestra conciencia, más detectamos rápidamente de que, chin, esto que dije, te sientes mal y antes no te sentías mal. O sea, lo importante es estar cerca de Dios y estar en comunión con Dios. Dice en Santiago 1, del 14 y 15, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Confesar nuestros pecados ante Dios es lo importante, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, y no hablo de cosas que hacen a lo mejor los que no conocen a Dios, ¿verdad? Cosas que te llevan a la cárcel, por decirlo así. Por ejemplo, nosotros no matamos, nosotros no hacemos esas cosas, pero es más difícil muchas veces esas pequeñas cositas, quitarlas de nuestro corazón, y es un proceso que pues vamos a tener que estar luchando contra él hasta que Jesús venga, ¿sí? Quiero empezar a tocar un tema continuar con este tema. Quiero que juntos identifiquemos algunas transgresiones que se pueden mantener ocultas, ¿no?, en nuestra relación con Dios. Y ya vimos lo que pasa cuando no seguimos a Dios, pero a ver, vamos a empezar con la primera que yo tengo aquí, que se llama el enojo o la ira, ¿sí? Que yo identifico en mí y que yo lucho con eso todos los días, porque es algo que a lo mejor no, dice la Biblia, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, sí podemos enojarnos, pero lo importante es no pecar, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos eso, verdad? Solamente Dios. Pero bueno, vamos a ver esto un poquito más a fondo. Entonces, puede haber una ira que no es pecaminosa, puede haber un enojo que de verdad no sea pecaminoso. Vamos a ver algunos ejemplos.
Les voy a leer antes la definición del diccionario bíblico. Dice, la ira en sí misma, al ser una susceptibilidad original de nuestra naturaleza, tal como lo es el amor, no es necesariamente pecaminosa. Sin embargo, puede volverse pecaminosa si se prolonga o es excesiva o no tiene causa. Entonces, una ira que se prolonga, como dice, no se ponga el sol. O sea, en el momento que te enojaste, chin, perdón Dios, o sea, arrepentirte, ¿no? Entonces, si se prolonga, es pecaminosa, si es excesiva y no tiene una causa. Excesiva, o sea, la ira puede llevarnos a pecar, puede llevarnos a los golpes, puede llevarnos a hablar mal, puede llevarnos a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿puedo yo airarme por una cosa real sin pecar? Vamos a ver un ejemplo de Moisés. Moisés, cuando vio que todo el pueblo de Israel estaba con el becerro, se enojó. Dice que aconteció que cuando vio en el campamento, ardió de ira Moisés. ¿Sí? Eso puede considerarse una ira con causa porque estaban violentando la santidad de Dios. Y Nehemías es otro ejemplo. Nehemías dice que cuando escuchó que los nobles judíos cobraban muchos impuestos a los pobres judíos, se enojó. Dijo, ¿cómo pueden a sus propios hermanos exigirles que les paguen intereses cuando ni siquiera tienen para comer? Entonces eso lo hizo enojar, la injusticia, ¿sí? Y el ejemplo principal, el ejemplo de Jesús, que frente a los fariseos en Marcos 5:3, él se enojó por la dureza de su corazón y se entristeció y sanó a un enfermo. Entonces él no pecó, se enojó pero no pecó, ¿sí? Entonces para nosotros eso es algo muy, muy, muy complicado hacerlo sin pecar, porque la ira de Dios dice aquí, como la respuesta libre, subjetiva y santa de Dios al pecado, al mal, a la maldad que exhiben las criaturas en oposición a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa es difícil emular esa ira sin llegar a pecar, ¿sí? En nuestras vidas, las causas de la ira son 4, las que yo pude identificar. La injusticia, ¿sí? Cuando a veces te cobran de más en la luz o te chocan, ¿cómo te pones? Todavía me acuerdo cuando me chocaron, que yo estaba de que no, pues yo le voy a decir que me pague lo que y no nos pagó, ¿verdad? Bueno, nada más una parte, pero yo estaba enojada, yo sí estaba de que pues yo le voy a exigir, pero después dije, ¿cómo puedo reaccionar así? Yo soy cristiana, o sea, tengo que soportar la ofensa en este caso. O sea, Dios está en control de todas las cosas y nada se sale de su control. Entonces, en esas cosas, pues uno puede ver cómo está, ¿verdad? Puede medirse. Entonces, seguir trabajando en esas pequeñas cosas. Otra cosa que detona la ira, aparte de la injusticia, es el dolor. A veces la pérdida de un familiar o algo que nos cause dolor, si no tenemos la perspectiva correcta de Dios, ¿verdad? El temor, aunque parezca extraño, el temor también puede detonar la ira en nosotros. Cuando nos vemos amenazados por ciertas circunstancias, a veces reaccionamos con ira. Y la frustración, que es la principal de todas, ¿no? Cuando las cosas no salen como uno se espera. En mi caso, yo soy una persona que me gusta tener así como que controladas las cosas, de que más al rato voy a hacer esto y aquello. Y cuando llegó mi hijo, pues ya nada es igual, ningún día es igual, ningún día puedo hacer un plan. Entonces, veo cómo Dios me muestra ciertas cosas y esas cosas a mí me hacían enojar, que las cosas no salieran como yo quería y pues no, o sea, debo de aprender que eso, o dejarle todo a Dios, esas situaciones a Dios, la ira, el enojo y confiar en Él, descansar en Él, ¿sí? Entonces, como les estoy diciendo, la ira nos puede llevar a pecar, pero es importante detectarlo. Pero si tú dices, bueno, yo ya no me enojo, yo ya no estoy batallando con eso, pues haz lo que dice en Santiago, ¿no? Que dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si ya te enojas y no pecas, pues ya ni siquiera te enojes ya, ¿sí? Que tu carácter sea ya inofendible. Cuando lleguemos a esa estatura, entonces pues yo creo que ya va a ser porque Cristo está con nosotros otra vez. Entonces, esto lo toqué así muy rápido, pero si me vuelve a tocar hablar, vamos a seguir tocando como esas pequeñas cositas que dejamos pasar. En este caso fue el enojo. Ahí voy a parar porque a lo mejor ya me extendí un poquito. Si me toca la siguiente vez o si no, vamos a seguir tocando la mentira o más ciertas cositas que dejamos pasar,
pero con lo que quiero que se queden es con eso, o sea, estarnos evaluando, estar viendo cuál es nuestro crecimiento, que nuestra curva de crecimiento no se quede estancada, sino que aunque sea poco, pero vayamos avanzando hasta la estatura de Dios, hasta parecernos a Cristo, ¿sí? Que cada vez tengamos más amor, que cada vez tengamos más compasión por las personas, que veamos las cosas como Dios las ve, ¿sí? Que ese sea nuestro objetivo y nada más con eso quiero que se queden, ¿sí? Que nos preocupemos por reflejar a Cristo, por ser sal, por ser luz, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, el servir, el hacer las cosas, viene de un corazón genuino, de un corazón entregado, de un corazón que ama a Dios, de un corazón que conoce a Dios, ¿verdad? No podemos hablar de alguien que no conocemos y que si en sus vidas, como en la mía, hay enojo a lo mejor que no pueden detectar o que lo detectan, que se arrepientan y que vayan a Dios, le pidan perdón y continúen, ¿no? Entonces, pues yo aquí me despido, los dejo y espero que estén todos muy bien. Un abrazo, hasta donde estén. Saludos.